El capítulo 1142 del manga de One Piece ha sido una completa locura. En realidad, hay demasiadas pistas que puede que hayas pasado por alto. Incluso podemos deducir que hay un personaje que es un traidor. Pero no solamente eso, sino que para colmo, hay paralelismos con otros paneles que nos ha mostrado Oda y sobre todo, hay personajes que nos pueden sorprender. Así que como siempre, si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Aunque antes, por supuesto, te invito a que te suscribas al canal, la verdad no cuesta nada. Revisa que estés suscrito porque muchos de vosotros lo pensáis y no lo estáis. Así que revisa tu suscripción y activa la campanita en todas para no perderte ningún vídeo, ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de la portada, ya que el autor ha podido conectar algunas cosas aquí. Casualmente nos muestra a Yamato usar el Raimei Haki, que traducido al español significa golpe del trueno de los 8 trigramas. Qué raro todo, ¿no? Es decir, Oda ha esperado precisamente a mostrarnos esto en la portada, en el mismo capítulo en el que Loki utiliza su mazo para crear el trueno que causa el incendio en el árbol sagrado. Quizá nos está diciendo de alguna forma que Harald y por supuesto su hijo están conectados de alguna forma a la familia de los Onis. Como ya dijimos, podría ser también su hijo y que éste se perdiera por alguna razón, o incluso su hermano, aunque es verdad que el tema de la edad es bastante disparejo aquí. Sin embargo, algo que me ha llamado mucho la atención es cómo Oda nos muestra el primer monstruo en el panel del principio, ya que tiene exactamente la misma forma que el barco de Dragon, o mejor dicho, el dragón que aparece en él. ¿Puede significar esto que el padre de Luffy posee la fruta del Jormungandr? ¿O quizá está destinado a controlar a ese monstruo? Jormungandr, según la mitología nórdica, es el monstruo del caos y las tormentas, capaz de provocar el fin del mundo. Si tenemos en cuenta que es un revolucionario y que además está a punto de comenzar una de las mayores guerras que ha habido en la historia, tiene mucho sentido. Pero es que para colmo, el Lockdown, cuando salvó a su hijo, apareció entre la tormenta. ¿Puede que ese tatuaje que lleve en la cara signifique algo más que su rebelión contra el gobierno? Casualmente, además, esas marcas forman una X con un rombo dentro, y la verdad es que son muy similares a las X que nos mostraron en la serpiente del panel. Independientemente de eso, creo que la conexión puede ser muy directa, y que Dragon, si no es que tiene esa Akuma no Mi, tiene algún tipo de conexión importante con esa serpiente que nos explican en el libro Harley, que como hemos dicho muchas veces se trataría de Jormungandr. Ahora, me llama mucho la atención el poder que posee Saúl. Si bien es cierto que podríamos intuir que se trataba de un personaje poderoso y que podía tener control del Haki, esto nos lo confirma, y es algo normal, pues a fin de cuentas, este era un vicealmirante importante en aquella época, pertenece a la familia de los D y se relacionaba con el grandísimo de Garp. Sin embargo, ahora vamos a hablar de algo que me intriga bastante y sobre todo me tiene extremadamente preocupado. La profesora Angie no me dio buena espina desde la primera vez que nos la presentan, y esto que ha sucedido en el capítulo de esta semana creo que me lo acaba de confirmar. Yo diría que incluso ella misma le puso ese pensamiento a los niños para que tuvieran ese miedo, porque sabía perfectamente que los caballeros sagrados iban a atacar. Obviamente estamos hablando de que ésta conocía el poder de uno de ellos, que era convertir las pesadillas de la gente en realidad, aunque ese tema lo matizaremos después. A lo que quiero llegar es que esta señora es una traidora, y ojo, no lo digo porque sí. Si revisamos los capítulos anteriores ya podemos ver que Angie no actúa de forma normal y es bastante extraña. Para colmo, si vamos hacia atrás y vemos a los otros traidores que ha habido en la serie últimamente, ambos coinciden en tener unas pequeñas marcas o pecas debajo de los ojos. Pasó con Kanjuro en el arco de Wano, con York en el arco de Egghead, y como Oda suele repetir patrones, el traidor en este arco argumental sería la profesora Angie, quien tiene unas marcas exactamente iguales justo debajo de sus ojos. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿por qué? Y yo lo que pienso es que esta profesora
obra estaba muy ligada al padre de Loki, es decir, al señor Harald, personaje del que aún no tenemos la confirmación de que fuera malvado, pero Oda lo ha dejado muchas veces caer, sobre todo con esa pregunta de Somers a Shamrock en capítulos anteriores, donde le dice si había ido hasta Elbaf para visitar la tumba del que era su rey, y ella, actuando de forma inteligente y para disimular, lo explica ella misma a los demás, por si a algún niño se le iba de la boca y esto les hiciera sospechar a Saúl y a los otros profesores. Luego tenemos ese panel donde se ven las pesadillas de los niños personificadas. Sin duda alguna, es un fiel paralelismo a cuando vimos el mural, pues vimos a Frankie enfrente de él, fascinado delante del sueño de aquel ser que lo había dibujado, mientras que esta vez son Saúl y los demás los que están observando de la misma manera, pero aterrados, y por supuesto, en vez de tratarse de un sueño, es todo una pesadilla. Pero eso no es lo único que me llama la atención de todo esto, sino también ese Nika negro que vemos en el panel. ¿Podría ser esto un reflejo de la personalidad de Imu siendo completamente lo opuesto al Nika que conocemos? Iba a mencionar justamente que podría tratarse del otro dios, pero en vez del dios de los sueños, que sería Luffy, el dios de las pesadillas. Aunque claro, en este mismo capítulo hemos observado que ese poder lo tiene el señor Killingham, pero eso tampoco tiene por qué descartar que Imu-sama posea un poder similar, o mejor dicho, potenciado. Ahora, también me parece increíble el cómo Oda ha logrado plasmar un momento muy parecido al que vivimos con el Rey del Todo, pero esta vez de forma diferente en el personaje de Gunko, ya que una de las cosas que más teme Imu-sama es a Joy Boy, y Gunko nos dice que a Nika. Obviamente, estos personajes están estrechamente ligados, al igual que Luffy, que también forma parte de este paralelismo a la Santa Trinidad. Lo curioso aquí es que todo está relacionado, es decir, hemos visto que Imu-sama atacaba al Rey Cobra con una flecha, no sabemos si de demonio o a saber qué, aunque intuimos que se trata de eso. Hemos visto cómo este ser es capaz de otorgarle poderes a sus subordinados que literalmente podrían ser parte de una pesadilla. Tenemos la confirmación de su preocupación más grande, que es Joy Boy, y la verdad, todo parece estar estrechamente conectado. Gunko, aparte de temer a Nika, que sería como la deidad en la que Joy Boy se inspira, posee la fruta de la flecha, muy parecida a la que vimos en Imu-sama, como hemos dicho. Luego estaría Killingham, quien al parecer es capaz de convertir las pesadillas de estos niños en realidad. ¿Y no creéis que todo es demasiado parecido? ¿Y si lo que vimos con el Dr. Vegapunk y sus personalidades es una pequeña referencia a lo que veremos de Imu con su poder? Es decir, que este hubiera dividido en frutas del diablo o algo así, lo que este ser es realmente, un demonio que ha otorgado pequeñas partes de su poder a todos los caballeros sagrados. Sé que es una teoría que apenas puedo fundamentar porque desgraciadamente no tenemos muchos datos al respecto sobre este ser, pero sí que es cierto que todo es demasiado parecido como para dejarlo pasar desapercibido, y no descartaría nada por el momento, al menos hasta que tengamos más información sobre uno de los personajes más misteriosos de toda esta obra. Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.